A ver, vamos a desempacar esto, porque la premisa es impresionante. Imagínense un cuerpo encadenado a la piedra, sometido a la crueldad más absoluta. La lógica nos dice que la persona dentro de ese cuerpo está completamente atrapada, ¿no? Claro, o sea, es la conclusión natural. Pero ¿qué pasa si la mente de esa persona está en ese preciso instante caminando libremente por un campo de trigo, totalmente inalcanzable? Hoy no vamos a hablar simplemente de cómo sobrevivir a un cautiverio físico, sino que vamos a analizar cómo la mente humana puede construir un universo entero donde el opresor, por más poder que tenga, pues simplemente deja de existir. Es que es la definición absoluta de una paradoja. Fíjate que las reglas de la cautividad siempre han parecido matemáticas. Hay muros, rejas, cerraduras, o sea, todo se reduce a estar adentro o estar afuera. Ajá, blanco o negro. Exacto. Pero el documento que vamos a explorar hoy en esta inmersión profunda rompe esa geometría por completo. Nos presenta un cuerpo sometido que alberga una mente que funciona como, digamos, una fortaleza inexpugnable. Sí, y vamos a analizar esto paso a paso, porque el contraste de verdad es asombroso. Hoy nos sumergimos en los extractos de la versión revisada de un documento que narra la vida de Ramona. Ella era una mujer esclavizada. Y bueno, antes de adentrarnos en los detalles, creo que es vital hacer una advertencia a quienes nos escuchan sobre el contenido de estas fuentes. Totalmente necesario. Sí, porque los textos que estamos por desglosar contienen descripciones súper intensas y muy explícitas de abuso sistemático, o sea, abuso físico y sexual. Y nuestro objetivo aquí no es agregar juicios externos ni tomar posturas, sino analizar rigurosamente los hechos narrados en el documento. Exactamente. Queremos enfocarnos en la resiliencia pura y en la psicología del personaje, porque este texto trasciende el relato pasivo. Es, en todo el sentido de la palabra, un manual súper detallado de arquitectura mental bajo condiciones de opresión extrema. ¡Wow! Nos muestra literalmente cómo se construye un refugio cuando pues no hay paredes físicas para protegerse. Y bueno, o sea, toda construcción necesita cimientos, ¿verdad? Antes de poder levantar esa enorme fortaleza mental, Ramona tuvo que aprender algo muchísimo más básico. Tuvo que aprender a esconderse a simple vista. Sí, lo que en el análisis podríamos llamar la geografía del silencio. Exacto. El texto nos ubica primero en su infancia, en una estancia donde nace sin nombre. O sea, ni siquiera hay un registro claro de si tuvo otro nombre antes del que le asignaron después. Ella es tratada puramente como una herramienta agrícola. Siendo muy niña, Ramona derrama un balde de agua por accidente. Y claro, se encoge esperando el golpe de los capataces. Que era lo habitual, claro. Pero en lugar de eso, una mujer mayor llamada Teresa se le acerca y le da su primera gran lección. Le susurra que no mire a los ojos, que si no la ven, no existe, y si no existe, no puedan romperla. Esa frase es escalofriante por lo pragmática que es. Y a partir de ese momento, Teresa le enseña a Ramona una práctica que ellas llaman guardar el cielo. Guardar el cielo, ¿qué concepto? Sí, le instruye que observe el agua del arroyo, las nubes y que robe esas imágenes para esconderlas detrás de sus ojos. ¿Sabes qué? Pensando en esto, es como tener un disco duro mental secreto. O sea, cuando tu entorno físico te prohíbe tener posesiones, cuando ni siquiera tu cuerpo te pertenece, la memoria visual se convierte en el único acto de rebeldía posible. Me encanta esa analogía del disco duro. Lo fascinante aquí es que lo que guarda no es estático. Lo que empieza como un mecanismo de defensa súper pasivo, evoluciona. Se convierte en una herramienta activa de recolección de inteligencia. ¿Cómo así? Pues Ramona empieza a dividir su existencia. Por un lado está la herramienta eficiente, que agacha la cabeza y no hace contacto visual. Pero por el otro está la dueña de un mundo interno inmenso. Ella empieza a leer el aire, a calcular la furia de los capataces por cómo pisan la tierra. ¡Wow! O sea, se vuelve una observadora experta mientras finge invisibilidad. Exacto. Pero, claro, esta invisibilidad pasiva tiene un límite. Y esto nos lleva a la siguiente fase. ¿Qué ocurre cuando el opresor decide activamente destruirte? Uf, sí. El yunque del dolor. Aquí es donde la historia da un giro brutal. Ramona crece y un día simplemente la suben a una carreta. Es vendida como si fuera ganado en un mercado, y la compra un hombre llamado Stanislao, y la lleva a la casa que comparte con su esposa, Fabiana. Y el cambio de escenario es radical.
En la estancia de su infancia, el peligro era funcional. Les interesaba la producción, pero en la casa de Estanislao y Fabiana entramos a un entorno de crueldad activa. Es violencia diseñada específicamente para quebrar la psique. Sí, el documento lo deja clarísimo. El mismo día que llega, Estanislao la golpea en la cara con una fusta solo porque Ramona dudó un segundo en quitarse la ropa. El mensaje es que ahí no hay humanidad, solo dueños y objetos. Y Fabiana no se queda atrás. No, los castigos de Fabiana parecen nacer del aburrimiento y la vanidad. Obligaba a Ramona a fregar el patio de piedra con una mezcla de lejía y arena, a mano limpia. ¡Qué barbaridad! Sí, hasta que la piel le sangraba sobre las baldosas. Y luego estaban las torturas de inmovilidad de Estanislao. La hacía sostener un candelabro de bronce masivo durante horas. Y si los músculos le temblaban y las lágrimas de cristal del candelabro sonaban, la golpeaba, ¿no? Exacto. Le pateaba las costillas en el suelo si ese cristal llegaba a tintinear. A ver, aquí tengo que hacer una pausa y plantear algo. Porque escuchando esto, ¿qué significa todo esto realmente? O sea, ¿es simplemente aguantar el dolor y ya? Porque a primera vista esto parece una derrota total. Si no te puedes mover, si te destruyen físicamente, pareciera que el agresor ganó. Es súper lógico pensar eso, porque desde afuera el cuerpo está dominado. Pero si conectamos esto con el panorama general, el documento nos revela un giro cognitivo asombroso. Ramona no está siendo destruida. ¿Ah, no? No. Paradójicamente, ella usa ese dolor físico como material de construcción. Cada herida es una piedra que ella utiliza para levantar los muros de lo que bautiza como su habitación sin puertas. O sea, usa el abuso para construir su refugio. Exactamente. Cuando Ramona siente la lejía abrazando sus manos en el patio de piedra, su mente no está ahí. Mentalmente, ella se está lavando los pies en el arroyo helado de su infancia. Estanislao era el arquitecto del dolor, sí, pero Ramona era la dueña del plano de su salvación. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque no es solo pensar cosas bonitas para distraerse, es toda una taxonomía de disociación. El documento detalla técnicas muy específicas, como la habitación de cristal. Sí, esa la usaba durante las agresiones sexuales sistemáticas de Estanislao en el sótano. Ella construía mentalmente una pared transparente. Veía lo que le hacían a su cuerpo, pero como si fuera el cuerpo de una desconocida. Su esencia estaba volando sobre esos campos de trigo que había guardado de niña. Es increíble. Y luego está lo que ella llamaba la geometría de la indiferencia, o la cámara de vacío, que aplicaba cuando la abusaban en el despacho. Ajá. Ahí ella dividía su mente en 1000 fragmentos. Un pedazo de su cerebro contaba los libros del estante. Otro seguía las vetas de la madera del escritorio. Saturaba su mente para no procesar el trauma. Y flotaba en el espacio exterior, viendo al opresor forcejear con un cuerpo vacío. Y hay dos castigos que ilustran esto de forma casi sobrenatural. El castigo de la seda y la tinta. Fabiana derrama tinta en seda blanca y obliga a Ramona a lamerla del piso frente a los invitados para humillarla. Una degradación absoluta. Total. Pero en la mente de Ramona ella está de rodillas bebiendo agua fresca de un manantial. Y luego el bautismo de vinagre. Estanislao le abre la espalda a latigazos y le echa sal y vinagre en las heridas abiertas. Solo de escucharlo duele. Es una tortura que volvería loco a cualquiera, pero el texto dice que ella transforma ese ardor químico en la sensación de la luz del sol madurando el trigo. O sea, pienso en una habitación de pánico. Normalmente es un cuarto pequeño, asfixiante, donde te escondes muerto de miedo. Pero el refugio de Ramona invierte el concepto. Es expansivo, es un desierto inmenso donde el opresor simplemente no tiene gravedad. Es una analogía perfecta. El agresor no tiene impacto en ese espacio tan grande. Y esta alquimia mental es una victoria instantánea, porque el cerebro de Ramona intercepta la señal de dolor y, antes de sentir pánico, reclasifica esa energía. Le quita todo el significado al castigo. ¡Wow! Ahora, esta resistencia individual ya es titánica. Pero la verdadera revolución en esta historia ocurre cuando esta invulnerabilidad se convierte en un idioma compartido. Porque no estaba sola en ese sótano, ¿verdad? No, para nada. Había otras personas esclavizadas con ella. Estaban Clara, Marcos y Samuel. Y aquí vemos la creación de una red invisible. Ramona empieza a compartir su arquitectura mental con ellos. Sí, el documento menciona el protocolo del eco.
porque hablar era una sentencia de muerte. Exacto. Se comunicaban moviendo objetos sutilmente. Dejar caer un trapo o mover un taburete eran alertas sobre el estado de ánimo de los amos. Era inteligencia pura operando en las sombras. Y no solo era logística, compartían la sincronía del dolor. Hay un momento crucial. Estanislao decide azotar a Ramona con una fusta corta para aterrorizar a los otros dos muchachos, a Samuel y Marcos. Quería usarla de escarmiento. Y en medio de los azotes, Ramona hace contacto visual con ellos. Les lanza una mirada que, según el texto, significaba «no miren el látigo, miren mi paz». ¡Qué poderoso! Y los muchachos, en lugar de quebrarse, empiezan a construir sus propios muros. E incluso cuando Fabiana manda a quemar la muñeca de trapo de Samuel, que era lo único que tenía en el mundo, Ramona le transmite esta idea de que el recuerdo no arde. Y esto plantea una pregunta importante sobre la psicología comunitaria, frente a atrocidades. Porque el opresor usa la empatía como debilidad. Ver sufrir a los tuyos te quiebra. Sí, pero ¿por qué debería importarle a quienes nos escuchan hoy esta dinámica en particular? Porque demuestra que la empatía, cuando está estructurada, le quita todo el poder al agresor. El dolor aquí ya no aísla. El dolor unifica y fortalece un muro colectivo. Dejaron de ser víctimas aterrorizadas y se convirtieron en una comunidad inexpugnable. Y esto nos lleva a la consecuencia inevitable, al colapso de la tiranía. Si el poder absoluto de Estanislao dependía del miedo y del llanto de sus víctimas, ¿qué pasa cuando le niegan ese combustible? Pues el amo se convierte en esclavo de su propia necesidad de validación. Vemos una decadencia fascinante. Estanislao empieza a perder la razón. Sí, disparándole a las sombras en los pasillos, bebiendo ginebra como loco. Aterrorizado de la mirada vacía de Ramona. Y Fabiana igual, marchitándose, asqueada por su propio reflejo en los espejos de plata. Es que hay una escena que es la ironía suprema. Estanislao, desesperado por sentir que es el dueño, le pone unos grillos de hierro súper pesados en los tobillos. El hierro le desgarra la piel, y Ramona se voltea y le sonríe, pero con profunda piedad. Claro, demostrándole que él tiene las llaves del hierro, pero ella tiene las llaves del significado. Mientras la sangre corre, en su mente esas cadenas son agua del arroyo. Estanislao termina siendo el verdadero prisionero ahí, mendigando una reacción. Y eso provoca el clímax. Estanislao se quiebra, le apunta a la cabeza con un arma, amenazando con demoler su habitación mental. Y la respuesta de Ramona es épica. Le dice: dispare. Usted seguirá estando solo en este sótano, porque yo ya no estoy aquí. Y el amo todopoderoso se derrumba llorando. El fracaso total de la violencia sobre el espíritu humano. Estanislao murió por dentro años antes de dejar de respirar. Es impresionante. Y esto cierra con un legado grabado en piedra. Décadas después, demuelen esa casa maldita. Y en el sótano, los obreros encuentran dibujos tallados en la piedra con las uñas, mapas de paisajes que no existían ahí, flores, y una mujer caminando hacia el horizonte. La prueba arqueológica de que esa habitación sin puertas era un lugar real para ellos, un territorio seguro en medio del infierno. Lo cual nos deja con un pensamiento súper provocativo para quienes nos acompañan hoy. Ramona murió libre muchísimo antes de que una ley lo dictaminara. Y hoy, aunque no vivimos ese nivel de horror físico, estamos en un mundo moderno que intenta constantemente invadir nuestra atención, moldear nuestro tiempo y nuestra identidad con algoritmos y ruidos. Y los métodos cambian, pero la necesidad de un refugio interno inexpugnable sigue siendo vital. Totalmente. Nos deja flotando esta idea. ¿Qué tan sólidos son los cimientos de nuestra propia habitación sin puertas? O sea, ¿hemos aprendido a construir nuestro refugio o le hemos entregado las llaves a las circunstancias externas? Es algo para masticar un buen rato. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo sobre la resiliencia y la verdadera libertad. Nos escuchamos pronto.